Bienvenidos a la Chronicole. Estamos hablando de Italia, dentro de una economía que se va a vestir de costumbres fáciles y que puntualmente nos da nuevos elementos para pensar. Actualmente Italia es un país que te quita lo que no tienes, para decirte que lo necesitas. Hay multitud de personas que hace 20 años buscaban trabajo y lo siguen buscando. Hay quienes han hecho negocios con la esperanza de que la economía tomara un giro diferente y todavía están esperando. A los italianos les encanta presumir de arquitectura, historia y grandes poetas, pero esos son buenos viejos tiempos. Italia es un lugar donde el significado de derecha e izquierda se detiene a las puertas del Quirinale, donde se toman elecciones, donde se toman decisiones que han rozado la economía hasta el punto de hacerla útil, solo para un tercio del país. Lo que ha hecho de Italia un lugar donde una persona puede ocupar su casa y está protegida por la ley para hacerlo. Un lugar donde, entre ladrón y víctima, la víctima va a la cárcel. Un lugar donde se procesa un recibo no emitido y la mafia hace negocios al aire libre. Un lugar donde el mismo trabajo calificado está mal pagado para los estándares europeos y estadounidenses. Un lugar que mortifica a los agricultores y pescadores a favor de las importaciones extranjeras. Un lugar donde cualquiera puede entrar, incluso con un bote. Un lugar donde se puede pagar la misma cantidad de impuestos que Suecia y Dinamarca, pero sin tener ni la mitad del poder económico de estas naciones. ¿Qué es lo que ha reducido al Estado italiano a una mezcla de confusión y malestar? Italia es el país donde el servicio de ambulancias, para ganar algo de dinero extra, está dispuesto a matar a las personas que transporta. Italia es el país donde un grupo de trabajadores tuvo que aceptar un salario de 1,20 € la hora. Italia es el país en el que si te quedas en la calle sin comida, agua o refugio, no puedes conseguir ayuda, porque los primeros auxilios están destinados a la inmigración ilegal. Italia es el país que fingió luchar contra la mafia, pero aceptó su apoyo. Italia es un país que se salta la línea, porque todos los italianos se sintieron como si estuvieran en el último lugar. En Italia, los empresarios están estrangulados por los impuestos, y si un empleado quiere sobrevivir, a menudo tiene que hacerlo con migajas. Italia es ese lugar donde se ha visto a algunos pensionistas recogiendo basura, porque no tienen recursos. Italia es el país donde la meritocracia tiene menos valor que una recomendación. Y si quieres encontrar trabajo, solo tienes que enviar tu CV al extranjero. Italia es el país que también vendería el Coliseo, y si lo hiciera, los italianos tomarían una cerveza helada y espaguetis en lugar de protestar en las plazas en honor a los buenos viejos tiempos. En resumen, Italia es un país donde las oportunidades tienen el mismo precio para todos, pero 3/3 de los italianos no pueden permitírselo. Estas son las premisas que han puesto de rodillas al país de Dante. Giorgia Meloni no es la artífice de todos los males. Es evidente que este determinado presidente ha seguido la estela de sus predecesores y se ha adaptado al esquema de las no prioridades. El gobierno italiano es una persona que mira el problema a la cara, y mira hacia otro lado, preocupándose por otra cosa. Para ser más concretos, me refiero al hecho de que, en un momento en que el país salía de una crisis sin precedentes, el gobierno aprobó una ley que eliminaba el 5% de los productos de higiene femenina y para bebés. Mientras un sinfín de personas buscan trabajo, el gobierno tomó la iniciativa de crear facilidades para quienes ya tienen un contrato indefinido. Y mientras los comerciantes cerraban sus negocios destrozados por los costos de los servicios públicos, el gobierno renovaba los contratos de suministro de energía con Libia, Rusia, Irak y Arabia Saudita. Este patrón de regresión ha estado ocurriendo desde el gobierno de Craxi, mientras la economía no dé a todos las mismas oportunidades no puede definirse como una economía. Si usted ha tocado la idea de que el presidente italiano está trabajando para los italianos, significa que no tiene claras las prioridades de un presidente electo en Italia. En un artículo dedicado les mostraré por qué no es posible llegar a la presidencia sin el respaldo de los bancos centrales. Por ahora, me centraré en la estela de este mecanismo, la economía italiana. A lo largo de la historia, el Estado italiano ha cedido la gestión a la OTAN,
hemos cedido el poder a la Comisión Europea, hemos cedido los marcos a los chinos y la soberanía a los bancos. ¿Quieres que Italia vuelva a brillar? Se puede hacer. Me gustaría mostrarte los 20 botones que reinician el núcleo de este motor que tiene hipo y que llamamos Italia. Quédate conmigo hasta el final del video, si quieres saberlo. Por supuesto, intentaré mostrarte que es posible reiniciar la economía italiana. Aquí están los 20 pasos para poder hacerlo. 1. Italia es una economía finita, supéralo. En este punto estás pensando ¿y qué? Aceptar que hemos mandado al país a sodomizar es el primer paso, porque si no lo entiendes ahora, entonces no ves ninguna necesidad de luchar por este país. La economía no se trata de desmantelar el país, sino de entender la única razón real por la que esta economía necesita ser relanzada. Las empresas italianas que trabajan son cada vez menos de año en año, a menudo se incorporan. Al final, solo las corporaciones, los patrones y la gente se quedarán muriendo de hambre. Esto no es economía, es como si un padre tuviera 2 hijos, el primero se come al segundo. Quizás, si no te das cuenta, es inútil que sigas con este artículo. Segundo paso, reducir el gasto público. No se necesitan 700 personas para dirigir el país, y ni siquiera un presidente de la Cámara. Un presidente y 12 ministros serían suficientes. Piénsenlo y descubrirán que, tal como está estructurado nuestro gobierno, 13 miembros en la Cámara son más que suficientes, y a estas alturas pensarían que sin oposición se crearía una dictadura. Y yo les pregunto, ¿por qué cree que nació el Senado? Aparte de comprar casas de lujo y barcos de diseño, me refiero, sí. También hay que reducir el número de senadores. Tercer paso, el gobierno italiano debe empezar a dar prioridad a la producción italiana. ¿Por qué razón psicopática Italia compra las necesidades energéticas de la electricidad en el extranjero, cuando en Italia hay varias empresas capaces de hacer que la energía sea autónoma calculando las necesidades energéticas de la familia italiana media? Hagámoslo. Permítanme explicarlo con otro ejemplo. ¿Por qué los pescadores están quebrando y las importaciones de pescado están aumentando? En muchas regiones italianas hay un sinfín de cultivos de frutas y verduras. Entonces, ¿por qué cuando vas al supermercado los kiwis dicen hecho en Kazajistán con kiwis? ¿Por qué dice hecho en España sobre naranjas, sabiendo que en Sicilia los cítricos son de la más alta calidad? ¿Sabías que la pesca y la agricultura italianas pueden satisfacer las necesidades de hasta 7 veces el volumen de todo el país? ¿Por qué aplastar la economía interna del país de esta manera? Bueno, todos lo sabemos porque la importación facilita y aumenta los ingresos de los bolsillos del Estado, pero no beneficia a la gente. Así que prioridad a los que producen. Cuarto paso, el sistema de seguridad social de Italia es rudimentario, mal administrado y lento. Sé lo mucho que odiarán este artículo de video los que trabajan bajo la marca INPS y tal vez incluso a mí por decirlo, pero un hombre de 70 años que recibe menos de 1.100 euros según una estadística no está viviendo, está sobreviviendo, ha pasado su vida trabajando, y para pagar impuestos hay que tener un trabajo con documentos regulares. ¿Tiene una vaga idea de cuántas personas han estado buscando un contrato de trabajo real durante más de 30 años? Y después de salir de un sistema en el que nadie quería pagar contribuciones estatales por ti, llegas a una edad en la que alguien te dirá, bueno, no pagaste lo suficiente. ¿No te suena cruel? Las nuevas generaciones de políticos también pueden abandonar la idea del sistema de pensiones y adoptar otro tipo de enfoque que llamaremos pensiones, o llámenlo como quieran, al nacer de cada nuevo miembro de la comunidad. Y si es mucho pedir, la familia del niño por nacer tiene mucho tiempo para poder devolverlo al Estado. Te jubilas entre los 55 y los 65 años, ¿verdad? ¿Tiene una vaga idea de cuánto puede rendir un fondo diversificado en 65 años concentrado el importe de la suma inicial en bonos, acciones y ETF? Piénsalo, y ya no hay necesidad de INPS. Hay ejecutivos del INPS que reciben sueldos de entre 16.000 y 30.000 euros mensuales. ¿Sabes de dónde sacan ese dinero? De tu futuro. Te los han quitado. Por supuesto que a nuestra edad no es un problema,
pero cuando tú y yo lleguemos a esa edad, sé que recordarás un término, Pensionsbaum. Paso 5. Cuida las startups. Un emprendedor debe tener tiempo para estabilizar su idea de negocio, antes de pensar que puede soportar el peso muerto que representa el Estado italiano, porque si estás nadando y tal vez eres un buen nadador, y te pongo piedras en el cuerpo, entonces no solo te costará nadar, sino que te ahogarás. O cerrarás un número de IVA y reabrirá en el extranjero, como han hecho miles de empresarios italianos, sistemáticamente. Por lo tanto, como quinta regla, cero impuestos durante los primeros 3 años de vida de una empresa y luego nivelarla a una carga fiscal adecuada a su facturación. Paso 6. Ideas de financiamiento. Comenzamos a darnos cuenta del hecho de que la palabra economía se basa enteramente en emprendedores, el emprendedor se convierte en emprendedor y cuando tiene una idea de negocio. Y si esa idea no se financia, entonces no tienes economía, pero aquí surge una pregunta, ¿de dónde sacas el dinero para financiar las ideas revolucionarias de los emprendedores? Y aquí es donde entra en juego el paso número 7. Séptima etapa, eliminar los costes pasivos del país, y aquí podría permitirme escribir kilómetros de residuos italianos, pero mencionaré solo algunos, sin ningún orden en particular. ¿Obtienen los italianos algún beneficio de los millones de euros que el Estado envía a los periódicos del partido? No, aquí estamos recuperando unos cuantos millones. ¿Cuántas veces ha utilizado Venecia el proyecto de Moisés? Ha costado millones y cuesta millones mantenerlo, pero rara vez se activa si funciona y no está bloqueado. La OTAN recibe miles de millones de euros del Estado italiano solo para aceptar las reglas relacionadas con la administración de la defensa, para que conste, también hemos cedido la soberanía sobre cómo defendernos en caso de un ataque. ¿No podría este dinero salvar la economía? Y luego está el hecho de que el Estado italiano paga alquileres por edificios que muy bien podría comprar. Y también hay una forma de desmantelar las regiones, si revisas cómo están estructuradas encontrarás que no sirven para nada a la existencia en este planeta, pero se puede hacer sin dejar a los empleados sin trabajo y en un momento te explicaré cómo. Podría seguir enumerando todos los residuos italianos, pero no sé si el espacio en el servidor será suficiente para mí. Paso 8. Informatizar el proceso de comunicación. La única forma de tener una verdadera democracia es tener en cuenta la voluntad del pueblo, bastaría con un sitio web que centralice la oferta y la demanda, el proyecto de ley puede venir de la Cámara, del Senado y del pueblo, si la propuesta recibe el apoyo suficiente. La Cámara de Diputados, el Senado, el pueblo, ganan 2 votos de 3, les recuerdo que el pueblo tiene derecho a opinar tanto como la Cámara, sé que como italiano se ha olvidado, pero sí, por ejemplo, el pueblo y el Senado dicen no a la propuesta de la Cámara, y esa ley se aprueba de todos modos, se llama motín. ¿Saben cuántas veces se ha amotinado el pueblo italiano? Pensar. Paso 9. Envía el ejército a las zonas de guerra italianas, y aquí está alguien que esté pensando en las zonas de guerra latinas, italianas. Me refiero a esos centros neurálgicos aislados del resto de la sociedad que no tienen ningún deseo de pertenecer a una comunidad unida, por poner algunos ejemplos, Scampia, Sen en Palermo, en la zona de la Iglesia Roja de Milán. Si no recuperas hasta la última de las personas que viven en degradación no puedes decir que estás trabajando por la comunidad para relanzar la economía italiana y esas zonas olvidadas por el gobierno. Tienes que convertir una pérdida en un activo, y nadie debe sentirse perdido, nadie debe quedarse atrás, cuanta más gente descuides, más tendrá el inframundo. Paso 10. Eliminar inmediatamente todos los campamentos gitanos en el territorio, el experimento y la esperanza de que la comunidad gitana pueda fusionarse y adoptar nuestra civilización ha durado más de un siglo. Han seguido viviendo en las normas de los romaníes, llegando a constituir un peligro para los demás pero sobre todo para ellos mismos, deben ser expulsados del país, en Cronicle. De ahí presentaré un artículo dedicado a esta comunidad. Paso 11. Línea de fuego en las costas de Lampedusa. Cuidado, no estoy sugiriendo derribar a nadie que quiera entrar en el país sino solo no dejar pasar a nadie, desde la línea punteada. Si trabajara para una empresa y no hago mi trabajo,
¿no crees que me despedirían? El Estado no está haciendo su trabajo de bloquear a estas masas que necesitan ayuda, pero para ayudarlas hay que enviar tropas a su país, no hay mejor solución. Por cada inmigrante acogido en Italia, los bolsillos de la casta reciben fondos de la Comisión Europea, el gobierno de Meloni se beneficia de la vida de estas personas y de las penurias del resto de la nación. Este país poco o nada puede hacer por ellos. ¿Italia es un barco que se hunde, seguirá haciendo agua? Esto, por supuesto, prevé la expatriación inmediata de cualquier persona que no sea italiana y haya cometido un delito en suelo italiano, tráfico de drogas, ser escoltado hasta la puerta, violar. ¿Has ocupado una casa o un apartamento? El concepto no cambia. Paso 12. Desmantelar el sistema de encarcelamiento italiano, tratar de pensarlo por un momento. Una persona comete un delito y por lo tanto tiene que cumplir X número de meses o años para ser cumplido y en todo ese tiempo esa persona no ha sido entrenada ni ha recibido nociones para ser un sostén de la sociedad. ¿Solo ha pagado su castigo? ¿Es esto útil? En absoluto. El sistema penitenciario, si se estructura inteligentemente, no debe dar una penalización en relación con el tiempo, sino en el número de exámenes aprobados y libros leídos, es decir, un preso que deja de serlo, ya no es una carga para la sociedad, sino un recurso. Dicho de manera aún más simple, saldrás de la cárcel cuando sepas lo que Aristóteles dijo sobre la honestidad o Schopenhauer sobre la ética. Paso 13. Salarios italianos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en muchos estados un empleado puede recibir fácilmente 25 euros de media por cada hora de trabajo? Y el presidente italiano habla de 9 euros y parece que también te está haciendo un favor. El gobierno no quiere renunciar a tu dinero, si un emprendedor te da 25 euros la hora significa que obtienes 14. La culpa no es del empresario, que es estrangulado desde el principio de su empresa. Si vemos que un ser humano tiene que vivir con dignidad y alejarse de la idea de tener que robar o aprovecharse del sistema, entonces debería ganar esa cantidad en términos brutos. Paso 14. Derecho al trabajo y contrato único. De nada sirve tener contratos pro y co. Un empleado tiene un contrato de trabajo regular o no, de lo contrario sería un servicio ocasional, pero si eres trabajador, tienes derecho a tener una casa y un crédito. Entonces, ¿cómo enseñan las economías que funcionan? Y estoy hablando de Islandia, Noruega y Dinamarca, un único contrato nacional, sin otras variables, en el que los impuestos no tienen que converger durante el primer año de empleo. Paso 15. Impuestos. Si el porcentaje de impuestos que pagas es más del 20%, te han estafado, engañado, y literalmente estás trabajando para el Estado, que se supone que debe trabajar para la comunidad. Y la comunidad necesita ese otro 75%. Paso 16. La mafia, mata la ignorancia, mata el hambre y habrás cortado las reservas de oxígeno del inframundo. La camorra y las sociedades criminales organizadas, si hubieran querido eliminarlas habrían sido eliminadas. ¿De verdad crees en el cuento de hadas de la lucha contra el hampa? ¿De verdad crees que puede haber economía si un emprendedor tiene que pagar el piso? ¿Realmente creías que es posible decirle a una persona que no trafique con drogas cuando esa misma persona no puede encontrar un trabajo? Paso 17. Centraliza toda la documentación y la parte burocrática en un único portal de Internet. ¿Cuándo fue la última vez que necesitó la autoridad regional? La región tiene algunos servicios públicos que no pueden ser manejados por un solo centro de llamadas, un sitio web y un servicio de asistencia calificado. Lo mismo ocurre con las embajadas, aparte de los ahorros multimillonarios que obtendrías como italiano, pero ¿cuánto tiempo esperas por un documento o un archivo en Italia? En otras palabras, reducir la burocracia. Paso 18. Educación. El Estado debe comprometerse a garantizar la educación a las familias que no pueden pagarla. Una persona que ha leído 3 libros en su vida, y no habla un segundo idioma ni siquiera tendrá grandes ideas, y no puede hacer una gran economía. Sigo viendo gente que se pierde en un vaso de agua. El gobierno quiere que seas maleable, así que cuando ves al Parlamento trabajando siempre piensas que están trabajando en ello, y lo triste es que algunas personas realmente lo creen, no sé.
puede esperar desmantelar la mafia si no se consigue que la gente lea historia, y que lea historia, que financie la educación. Paso 19. La ocupación de casas y apartamentos debe resolverse en tiempo real. Hay personas que han trabajado toda su vida con un sueño llamado hogar. No puedes basar una economía en un lugar donde cualquiera puede robarte la casa, y honestamente, no vale la pena luchar por un país que no puede garantizar la seguridad ni en su propia casa. Paso número 20. PNNR, una asignación de 194.000 millones destinados al reinicio de la economía italiana, y los problemas se resolverían si se sumaran a las 19 fortalezas anteriores de estos pasos. Sin embargo, el gobierno italiano ha asignado estos fondos a tecnologías de mitigación del cambio climático, transición digital, marcas Made in Italy y el sector espacial. El usuario italiano promedio ni siquiera será tocado por la ola de cambio, simplemente porque no habrá un cambio real. Ahora imaginemos lo que sucedería en Italia si toda la delegación del PNNR se destinara a las ideas, a los que quieren hacer negocios útiles a la comunidad, a los que quieren crear puestos de trabajo. Por supuesto que lo sé, si eres italiano ves este artículo en video y piensas, pero para hacer todas estas cosas tendrías que cambiar la constitución italiana. Bueno, ya se ha hecho 21 veces. No entiendo por qué el 22º es un problema. Para algunos puede parecer un artículo de ciencia ficción, sin embargo, he analizado varias variables calculando los problemas centrales de la economía italiana y eliminando hipótesis de soluciones no dirigidas. Sé que serían opciones radicales, y también sé que este artículo se limitará a ser solo un artículo. Puedes invertir los roles de estas reglas o agregar otras, pero al final llegarás a la misma conclusión: hay que cambiar la economía. Cuando se agota una batería la cambias, no haces una reforma, rara vez la recargas, ciertamente no haces nuevas leyes, solo la cambias. El sistema italiano necesita ser reemplazado, no necesitas un nuevo presidente, ni siquiera necesitas buscar un trabajo, o haces lo correcto o te vas al extranjero, tal vez en aquellos lugares donde funciona la economía. No saliste a las calles a protestar cuando el gobierno te privó de una opción democrática y ahora te quejas de que no hay democracia. Italia es el país del máximo esfuerzo con el mínimo retorno, o se pueden revertir estas dos acciones en una palabra: revolución. Sentite gente vicina e lontana, voi che tenete sulle sue stipate. Ya tanto tempo che aspettate la fortuna, e se ha cercato non va a trovare nessuno.